Guadalajara es sin duda una ciudad sin igual. Casa del tequila, los mariachis, la charrería y las chivas, sí señor. Su bella arquitectura forma parte de una rica historia de la cual hoy Ritmo Deportivo les enseñará un poquito. Nuestra primera parada fue en el mero centro histórico, donde apreciamos importantes monumentos como el Teatro Degollado, sede de importantes conciertos y espectáculos de danzas, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y a su lado, la Catedral de Guadalajara. Esta catedral metropolitana pues se funda en esta ciudad en 1578 y a través de su historia, a través de los años, ha sufrido algunas modificaciones. ¿Qué estilo es esta iglesia arquitectónico? Su estilo arquitectónico podemos decir que se llama ecléctico, aunque pues sus aspectos son principalmente neoclásicos. Ah, bueno, muy bien, pues voy a ir a echarme una rezadita porque la verdad ya me está haciendo falta. De ahí nuestro amigo Gustavo de Guadalajara Tours nos llevó directito a la Plaza Tapatía, donde caminamos para ver tiendas, restaurantes típicos y es más, se nos aguó la boca viendo cómo hacían las tortitas ahogadas. Gustavo, ¿dónde nos encontramos? Estamos donde se hacían los actos de fe, eso es, durante los tiempos de la Santa Inquisición. Aquí se quemaba a la gente, los que se les consideraba unos heréticos o que no creían. Aquí se les colgaba y se les cortaba la cabeza. ¿O se les quemaba? O se les quemaba. Bueno, y estos niños lo que hacen es burlarse de ese hecho al orinar y algunos de ellos escupir en ese lugar donde se quemaba la gente. Bueno, menos mal nosotros no somos de esa época porque a mí seguro me iban a dar. Terminamos esta parte del recorrido frente al Instituto Cultural Cabañas, lugar enorme que mide más de 23,000 metros cuadrados y casa de obras del gran pintor José Clemente Orozco. Gustavo, háblanos de este edificio tan interesante. Bien, pues estamos en un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en este edificio se llevan a cabo los eventos más importantes de la ciudad de Guadalajara. Por ejemplo, las cumbres iberoamericanas se han llevado a cabo aquí en este edificio. Y si hay un deporte que define a Guadalajara, tenemos que decir que es la charrería. Y el lienzo charro de Jalisco fue el lugar perfecto para presenciar esta fiesta tradicional mexicana. ¿Qué tan viejo es este deporte? Bueno, mira, el deporte de la charrería es el deporte más mexicano por excelencia, ¿no? Nace en el campo, las suertes charras, con la intención de que el vaquero cura a los animales, los laza, y de ahí se va haciendo realmente lo que es la charrería, con el compromiso de seguir fomentando las tradiciones, nuestro deporte, nuestra cultura, nuestra mexicanidad, pero sobre todo la identidad del mexicano. Oye, está bien difícil, la onda esta de la charreada. Yo nunca la había visto así detenidamente, pero me doy cuenta que se necesita ser muy preciso y todo eso. Sí, se necesita ser preciso, se necesita tener un buen entrenamiento para que las cosas no sean tan riesgosas porque, pues, si se puede ver, brincar de un caballo a otro es riesgoso, pues es tener todo fríamente calculado para que no pase ningún accidente. ¿Cómo se pasa esta tradición de generación en generación? ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo. ¿Y te los traes acá que te vean? Sí, cómo no. ¿Y les gusta la charreada? Sí, les gusta también. ¿Estos son de casualidad tus hijos? No, por ahí anda. A lo mejor sí son, no sabemos. Finalmente, la última parada del día fue la ciudad de Tlaquepaque, sinónimo de artesanía y mariachis. Bueno, qué sorpresa, oye, nos has traído un lugar muy especial. Háblanos un poquito de dónde estamos. Estamos en Tlaquepaque. Tlaquepaque es una loma que está aquí a las orillas de Guadalajara y bueno, es un pueblo donde se guardan mucho de las tradiciones, tanto del folclore, con los mariachis, sus restaurantes, sus galerías y sobre todo sus artesanos. ¿Qué significa Tlaquepaque? Tlaquepaque significa loma de barro rojizo, proviene del náhuatl Tlalipac, loma de barro rojizo, ese barro que se utiliza para hacer las ollas y demás artesanía. Ya al final del recorrido, una buena comidita y una cantadita de mariachis es lo indicado para concluir este tour. Y es que en Guadalajara hay un sinnúmero de cosas maravillosas por ver.